Funciones de suministro y demanda. Nuestro objetivo, dado las funciones de suministro y demanda, encuentran el punto de equilibrio. Las curvas de suministro y demanda juegan un papel fundamental en economía. La curva de suministro indica cuántos productores suministrarán el producto a un precio particular. La curva de demanda indica cuántos consumidores comprará el producto a un precio dado. El punto de equilibrio es el punto en cantidad para el que los proveedores están dispuestos a suministrar y los consumidores están dispuestos a comprar. Es la intersección de las dos funciones suministro igual a la demanda. Si mira este gráfico a continuación, puede ver. Si miramos la curva de suministro. Si el precio es demasiado bajo, los proveedores no suministrarán el artículo. A medida que aumente el precio, más y más proveedores producirán el artículo. Pero mire la curva de demanda, el precio es demasiado alto, pocos consumidores comprará el artículo. Pero a medida que el precio comienza a disminuir, el número de consumidores dispuestos a comprar aumenta. El punto por el que estamos preocupados es el punto donde todos están felices. Los proveedores suministrarán a un precio otorgado. Y los consumidores comprarán a un precio otorgado. Encuentre el punto de equilibrio para la demanda y funciones de suministro. Para el cafetero ultra fino donde Q representa el número de cafeteros producidos en cientos y X es el precio en dólares. Queremos encontrar donde la curva de demanda es igual a la curva de suministro. Ahora hay dos maneras de hacer esto. Podemos hacerlo algebraicamente o gráficamente. Lo haremos ambos. Bien, si queremos saber cuándo estas dos funciones son iguales entre otras, podemos simplemente configurar 50, 1 4x igual a x, 25. Esta es nuestra función de demanda. Esta es nuestra función de suministro. Vamos a resolver por x ahora. Lo primero que avisé aquí es que tenemos una fracción involucrada. Voy a borrar la fracción multiplicando ambos lados de la ecuación por 4. Que nos da 200, x igual 4x, 100. Resolviendo para x, agreguemos x a ambos lados. Eso nos daría 200 igual 5x, 100. Agregue 100 a ambos lados, 5x igual 300, divide por 5x igual 60. 60 exactamente el precio del punto de equilibrio. Así es por cuánto deben vender los artículos. Ahora recuerda que el punto de equilibrio consta del precio y la cantidad. Para encontrar la cantidad, debemos configurar x igual a 60 en una de estas funciones. Vamos adelante y utilice la función de suministro. Así que el número de artículos o la cantidad es igual a 35. Pero recuerda del problema original, esto fue en cientos. Para obtener la verdadera cantidad, debemos multiplicar esto por cientos para obtener 3500. Así que el punto de equilibrio es cuando el precio se establece en $60 y la cantidad producida es de 3.500. Nuestro libro de texto le gusta usar esta notación x de la Q sub B como punto de equilibrio. En este caso tenemos $60 como precio y 3.500 para la cantidad. Quiero analizar. Esta es la orden opuesta del ejemplo inicial que mostramos en la primera pantalla. La cantidad fue la coordenada x, y el precio fue la coordenada. Y no importa lo que orden están durante todo el momento que seamos consistentes. Echemos un vistazo al mismo problema gráficamente. Ya he graficado la función de demanda en azul y la función de suministro en rojo. Esto sería gráficamente, este sería el punto de equilibrio, y verifica nuestra respuesta, parece que el precio sería $60, y la cantidad en el eje Y sería 35. Pero, por supuesto, esta es la cantidad en cientos, por lo que verifica el precio de $60, y la cantidad de 3.500 cafeteras. Espero que ayude a explicar y revisar cómo encontrar el punto de equilibrio dado las funciones de suministro y demanda. Gracias.